Bien, nos adentramos ahora en el ejercicio número 14, que nos dice lo siguiente. Dice, escribe las ecuaciones químicas ajustadas que representan las reacciones químicas siguientes e interprétalas en términos atómico-moleculares y molares. Bien, la primera reacción me dice que al calentar carbonato de amonio, ahora lo vamos a formular, se libera amoníaco, dióxido de carbono y agua. Bien, tenemos aquí el carbonato de amonio, ahora vamos a ver cómo formularlo. Carbonato de amonio en estado sólido, hay una reacción de calentamiento, ¿eh? Y este proceso pues va a liberar tres gases. Va a liberar amoníaco, va a liberar CO2, dióxido de carbono, y va a liberar agua. Esta ecuación química describe ese proceso, esa reacción química, y debemos ajustarla. Toda reacción debe verificar el principio de Lavoisier, la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Entonces vamos a empezar ajustando los nitrógenos. Fijaros, aquí tenemos el ion amonio y este 2 pues me indica que tenemos dos nitrógenos. Entonces por eso hemos puesto aquí 2. 2 por el número de nitrógenos, ya tenemos dos nitrógenos. Los nitrógenos ya están ajustados. Vemos que el carbono también está ajustado. Aquí solamente tenemos un carbono y ese carbono aparece aquí en el CO2 tras la reacción. Entonces el carbono, los átomos de carbono están ajustados. Los átomos de oxígeno, pues también. Fijaros, aquí tenemos 3 átomos de oxígeno y aquí tenemos 2 en el monóxido, en el dióxido de carbono y uno más en el agua. Hay 3 oxígenos. Y este 2, pues me hace que tenga 6 hidrógenos en este lado, que son 6 hidrógenos más estos 2 hidrógenos, coinciden ya con 8 hidrógenos que tendríamos en este otro lado de la ecuación. Es decir, debe coincidir el número de nitrógenos, el número de hidrógenos, el número de carbonos y el número de oxígeno en los dos lados de la reacción química, de la ecuación química. ¿De acuerdo? Bien, una vez que la tenemos ajustada, ya cuando hagamos ejercicios de estequiometría, pues lo primero que hay que hacer es ajustar una ecuación química, pues pasamos a leerla. La podemos leer bien en términos atómico-moleculares o bien en términos molares. En términos atómicos moleculares, pues lo que me dice la reacción es que una molécula, que fijarse en los coeficientes estequiométricos, lo que me dice la reacción es que una molécula de carbonato de amonio, fijaros aquí solamente tenemos una molécula, ¿verdad? Una molécula de carbonato de amonio, pues me está generando, me está produciendo en la reacción dos moléculas de amoníaco, una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. En términos de moles, pues la lectura es igual. 2 moles de carbonato de amonio, un mol, porque el coeficiente estequiométrico, el que aparece aquí es un número 1. Un mol de carbonato de amonio produce 2 moles de amoníaco, un mol de dióxido de carbono y un mol de agua. Ya cuando hagamos los problemas, eso lo tenemos que hacer. Una vez que ajustemos la reacción química, pues hay que saber leerla. Bien, lo que vamos a hacer ahora es formular el carbonato de amonio. Fijaros que lo que tenemos es el ion carbonato, recordar los números de oxidación del carbono, aquí el oxígeno con -2, tenemos que multiplicar aquí por 3, tendríamos -6 y aparece con 2 cargas negativas. Es decir, aquí tenemos el ion carbonato, CO3 con 2 cargas, con un -2. Luego el ion amonio pues deriva del amoníaco. Este es el amoníaco. Si el amoníaco gana un protón, pues se convierte en el ion amonio. Tenemos NH4,
con una carga positiva. Entonces, para formular el carbonato de amonio, pues simplemente ponemos el ion amonio con su carga +1, el ion carbonato, CO3 con dos cargas negativas. Entonces necesitamos poner aquí un 2, ¿no?, para que esto quede neutro. Es decir, que la suma de estas cargas que tenemos, aquí tenemos un +2, aquí tenemos un -2, pues esté nula. Entonces, fijaros, ahí tenemos el carbonato de amonio. Muy sencillita, la reacción. Pasamos a la siguiente, el apartado B. El apartado B me está diciendo que el zinc, pues que reacciona con el vapor de agua, el zinc reacciona con el vapor de agua y produce un óxido de zinc y además se desprende hidrógeno molecular. Bien, ya hemos plasmado los compuestos que aparecen en la reacción química, puesto la ecuación de esta forma, y lo que tenemos que hacer es ajustarla, si no lo estuviese. En este caso está ya directamente. Fijaros, aquí tenemos un átomo de zinc, aquí tenemos otro, o sea, 1, 1, el zinc está ajustado, los hidrógenos 2 y 2 están ajustados y los oxígenos 1 y 1 están ajustados, es decir, la ecuación está ajustada. Pues bien, ¿qué me dice, cómo leo esta ecuación química? Es muy sencillo. Me está diciendo que un átomo de zinc reacciona con una molécula de agua para producir un óxido, una molécula o un cristal de óxido de zinc y una molécula de hidrógeno molecular. En términos de moles, pues que un mol de zinc reacciona con un mol de agua para producir pues un mol de óxido de zinc y un mol de hidrógeno molecular. También podríamos hablar en términos de masa, como veremos más adelante. Sabiendo cuál es la masa de un mol de zinc, la masa de un mol de agua son 18 gramos de agua. Y la masa de un mol de hidrógeno molecular, pues algo más de 2 gramos. Es decir, que también podremos hacer luego la lectura en términos de masa. Aparte de hacerlo en términos de atómico-moleculares, en términos de mol, también podríamos hablar, como digo, en términos de masa. La tercera de las ecuaciones químicas. Tenemos este ácido, que es el ácido carbónico, viene, fijaros, del ion carbonato, con las dos cargas negativas. Tenemos el hidrógeno, que tiene una carga positiva, pues con un 2 aquí, más 2, ya tendríamos el ácido carbónico. Ácido carbónico en estado sólido, el cual lo vamos a calentar, y lo que va a ocurrir que se van a desprender dos gases. Por un lado vamos a tener el dióxido de carbono y por otro lado el vapor de agua. Vemos si está ajustada esta ecuación química. Dos hidrógenos, un átomo de carbono, un átomo de carbono. Y luego oxígenos tenemos 3 y 3. Es decir, la ecuación química pues está ajustada. ¿Cómo la leemos? Pues que un mol de ácido carbónico, al calentarse, pues libera un mol de dióxido de carbono y un mol de agua. O que una molécula, un cristal de este tipo de ácido, pues genera una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. ¿De acuerdo? Pasamos ya a la última. La última es una reacción de combustión. Fijaros, tenemos un hidrocarburo saturado, que es el propano. Ahora lo pondremos ahí, lo formularemos. Pues este hidrocarburo, que está en formato gaseoso, va a sufrir una reacción de combustión. Las reacciones de combustión siempre tienen que ser en presencia de oxígeno. Habrá una pequeña chispita, entonces el propano se iniciará lo que es la reacción de combustión. ¿Qué se libera en esta reacción de combustión? Pues se liberan dos gases. El dióxido de carbono y el vapor de agua.
Hay que ajustar la reacción. Casi todas estas ecuaciones el proceso es muy similar. Fijaros, en primer lugar, lo que hacemos es ajustar los átomos de carbono. Aquí tenemos 3 carbonos, pues entonces ponemos un 3 aquí. Es el único sitio donde tenemos carbonos. Pues ya tenemos 3 átomos de carbono a la izquierda, los reactivos, y 3 átomos de carbono a la derecha, en los productos. Ajustados el carbono pasamos al hidrógeno. Dejamos el oxígeno al final. Pues aquí tenemos 8 átomos de hidrógeno. Fijaros, aquí pues solamente teníamos 2. Pues es necesario pues ponerle aquí un 4, porque si eran 4 por 2, son los 8 átomos de hidrógeno que tenemos en el otro lado. Y por último son ya los átomos de oxígeno. Fijaros, aquí tenemos 6 átomos, 3 por 2, 6, y 4, 10. Pues entonces poniendo un 5 en el oxígeno, pues ya tendríamos los 10 átomos los 10 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? 5 por 2, 10. Bien, esto hay que hacerlo, como digo. Siempre hay que ajustar antes de iniciar a hacer cualquier cálculo. Tenemos que ajustar las ecuaciones químicas que describen pues, las reacciones que estamos comentando aquí arriba. ¿Cómo la leeríamos? Pues bien, que una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno. Y esa reacción de combustión pues producen 3 moléculas de CO2 y 4 moléculas de agua. En términos de moles, pues que un mol de propano reacciona o necesita 5 moles de oxígeno molecular y esa reacción química pues produce 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Los hidrocarburos ya los veremos al final cuando estudiemos la química del carbono. Pero bueno, cualquier hidrocarburo saturado, los hidrocarburos saturados son los que tienen enlaces simples, pues esta es su fórmula general. En nuestro caso n es igual a 3, pues tenemos el C3H8, 3 por 2, 6 más 2, 8. Este es el propano. Si esa molécula la dibujamos, es un hidrocarburo saturado, recordar los átomos de carbono pues tienen 4 enlaces, pues la molécula ya en una forma desarrollada pues sería esta. Fijaros, esto ya como digo, ya lo estudiaremos más adelante. La forma de poner esta fórmula desarrollada un poco más semidesarrollada, o sea, una forma más comprimida, sería esta CH3. Estos serían los 3 hidrógenos que están rodeando este carbono. CH2, CH3. Fijaros, esta es la fórmula semidesarrollada, usualmente es la más común cuando estemos en formulación. Esta pues se ve, no es exactamente la geometría, no es esta, es una geometría plana cuando esta molécula pues tiene una geometría tridimensional, acordaros con los diagramas estos de bolas, pero en las reacciones químicas de combustión pues nosotros la vamos a poner en este formato, mucho más cómodo, ¿no? Saber, porque aquí lo que me interesa es saber cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno pues tiene la molécula, Recordar, este tipo de reacciones químicas, muy importantes, son las reacciones químicas de combustión. Se generan es necesario la presencia de oxígeno y se produce dióxido de carbono y agua. Vale, hasta aquí el problema. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, por los canales tradicionales, pues podéis plantear las dudas que queráis. ¿De acuerdo? Venga.